Bien. Bueno, antes de arrancar con el tema que vamos a ver hoy, vamos a aclarar de nuevo que, como ustedes saben, el cursado dura 6 meses, ¿sí? Ustedes empezaron en septiembre, terminan en marzo, ya que enero no se dicta clase por vacaciones. Cada ciertos temas yo tomo una validación, un examen. Bien, puede ser uno al mes, hay meses que nos tocaron 2 en el mismo mes, depende cómo vayamos terminando. Para tener ustedes el acceso al examen final, yo necesito que estén todas las validaciones aprobadas. Bien, hasta ahí vamos. Las validaciones son los exámenes que vinimos tomando desde que comenzamos el cursado hasta ahora. En el examen final va todo lo que vimos durante todo el cursado, o sea, todo lo que está dentro del campus se toma en el examen final, ¿sí? Todo lo que vinimos dando hasta ahora. Pero quien va a tener acceso a ese examen final va a ser aquella persona que tenga aprobado los exámenes anteriores, ¿sí? Ese examen final va a ser el 25 del mes próximo. Tenemos desde el 25 hasta el 30. Ustedes van a tener tiempo de hacer ese examen final. ¿Quedó alguna duda? No. Y los exámenes se aprueban con 7. Lo mismo cuenta para el examen final. ¿Algo que quieran comentar que no se haya entendido? ¿No? Yo te miro a vos, Lili, porque sos la única con la cámara prendida, así que perdón. No, está bien. Y creo que el primero o el segundo, o no sé si los dos, no recuerdo, tendría que fijarme en el campus, que yo no aprobé ni siquiera el segundo intento. ¿Cómo haría yo ahí? Porque yo también había escuchado, no sé, capaz que me confundo, que había un trabajo práctico ahora de por medio para recuperar eso, o Sí. entendí mal. Yo les di la posibilidad de, creo que fue el jueves, si no me equivoco, el 24, déjenme chismosear. Del 20 al 24 había uno, que yo ese lo hice. O nada que ver. Esperen, Bueno. para no mentirles. Denme un segundito. Bien. Acá está. El jueves de la semana anterior les habilité de nuevo todos los exámenes para que lo hagan quien no había llegado a la nota. Lili, ¿vos lo hiciste? ¿Lo intentaste? Sí, yo hice dos. Uno que era del 17 al 20, me parece, no me acuerdo de la fecha, y el otro era del 20 al 24. Yo hice esos dos. Y al mismo tiempo, o sea, lo hiciste y no llegaste a la nota. No, sí, esos dos los aprobé por eso. Bueno, entonces, si los aprobaste, no vas a tener el trabajo práctico final. O sea, el trabajo extra. El examen final, sí. Sí. El porque trabajito extra que habíamos hablado en la clase anterior, ¿te acordás? Sí, o sea que aprobando estos dos que enviaste ahora hace unos poquitos días, ya está lo mío. Tenés acceso al examen final. Ah, Si tenés buenísimo. todos los exámenes aprobados con 7, lo que se vino dando hasta ahora, pueden hacer el examen final. Okay. Los que no, por más que se haya dado de nuevo los intentos de hacer los exámenes y no lo aprobaron, van a tener que sí hacer otro trabajo extra que los que aprobaron no lo van a tener que hacer. O sea, ok, me quedo tranquila porque aprobé los últimos dos que enviaste. Bien. Si está todo aprobado con 7, estás perfecto. No, sí, más de 7. Bien. Sí, sí. Ya eso es un extra. Sí, está buenísimo. Sí. Bien.
Bueno, entonces ahora sí vamos a arrancar con introducción al consumo de sustancias. Nos quedan 3 temitas, creo que es alcoholismo y ludopatía, me parece que era el otro, que nos queda de acá al final. Y si nos llega sobre el tiempo, le metemos algo extra, que se lo vamos a dar como material adicional para que ustedes lo tengan. ¿Bien? Bien. Entonces, se considera droga a aquella sustancia que, introducida en el cuerpo, puede producir cambios. Bien, es necesario en esto diferenciar los tipos de droga para que luego podamos pensar y distinguir diferentes conceptos como son el uso, la adicción, el abuso, la dependencia, la tolerancia, el antojo. Bien, primeramente vamos a la definición de adicción. ¿Sí? Es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos. Bien, generalmente drogas. ¿Y qué resulta? De hecho, no se puede o resulta muy difícil, ¿sí?, salir, prescindir de ello. ¿Sí? Por razones pueden ser de dependencia psicológica o incluso de dependencias fisiológicas. Y hay 2 tipos de adicciones. Tenemos las adicciones químicas y tenemos las adicciones comportamentales. ¿Bien? Bien. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es lo que es la pérdida de control. ¿Sí? Es cuando no se tiene control sobre esa conducta adictiva. Y esa misma conducta adictiva produce ¿qué? Dependencia, tolerancia, abstinencia y también puede producir incidentes o incidencias, mejor dicho, que sean negativas. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a seguir con diferentes conceptos que también tenemos que saber para poder introducirnos en este tema. ¿Sí? Tenemos lo que es la intoxicación, que la persona parece encontrarse, por decirlo de alguna manera, fuera de sí, como si fuese otra persona. ¿Bien? Después tenemos la neuroadaptación, que es el proceso por el cual la acción repetida del consumo de alguna sustancia provoca sobre las neuronas una serie de cambios destinados a recuperar ese nivel de funcionamiento previo cuando no haya sustancias o cuando no ha habido sustancias. Bien. Luego tenemos otra definición que es el politoxicomanía, que son varias conductas adictivas al mismo tiempo. Bien, la adicción es un hábito de conductas que son peligrosas o de consumo de determinados productos, como habíamos dicho, especialmente lo que son drogas, y que no se puede prescindir o resulta muy difícil también hacerlo por ciertas razones. Dijimos que pueden ser dependencias psicológicas o fisiológicas. Luego tenemos lo que es la abstinencia. La abstinencia es un estado clínico que tiene síntomas y tiene signos. Bien, esta se manifiesta cuando se interrumpe la administración de una sustancia o algún objeto. Bien. Luego tenemos lo que es el craving. El craving es un deseo
ese deseo es imperioso del consumo. ¿Bien? Tenemos lo que es la tolerancia. La tolerancia es un proceso por el cual la persona con conductas adictivas necesitan incrementar ese consumo para obtener ese efecto que le hacía inicialmente. Bien, como les había dicho, hay un uso, un abuso y una dependencia. En lo que es el uso, es el consumo de sustancias que no produce efectos negativos en el individuo. Luego tenemos el abuso, cuando el consumo es continuado a pesar de tener esas consecuencias negativas, obviamente, derivados del mismo consumo, del mismo uso. Y la dependencia surge del uso excesivo de una sustancia que genera consecuencias negativas que son significativas a lo largo del tiempo. Pero ¿qué sucede acá? El sujeto no se puede detener. ¿Bien? En estas dependencias tenemos diferentes dependencias: dependencia física, dependencia social y psicológica. En las dependencias físicas podemos nombrar la abstinencia, la tolerancia y la neuroadaptación. En lo que son las dependencias sociales, tenemos diferentes grupos de afinidad, también la cultura del grupo. Y en la parte psicológica tenemos lo que es el sufrimiento de satisfacción o de impulso a lo que es el consumo en sí. ¿Bien? Bien. Con respecto a las adicciones, dijimos que tenemos dos tipos: químicas y comportamentales. En lo que son las adicciones químicas podemos incluir lo que es drogas, tabaco y alcohol. Y lo que son las adicciones comportamentales, podemos incluir lo que es el juego, sexo, comida, trabajo, compras, tecnologías, entre otras. Lo que son las adicciones químicas, sabemos que hay adicciones químicas que son legales y ilegales. Bien, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco es legal. Y hay consumo de ciertas drogas que también son legales. Y hay otras que son ilegales. ¿Bien? Bien, con respecto a las sustancias químicas ilegales, podemos incluir, por ejemplo, la marihuana. ¿Sí? La marihuana habitualmente se consume fumándolo. Bien, su consumo habitual tiene dificultades atencionales, perdón, no me salía la palabra, tiene diferentes velocidades en lo que es el procesamiento de la información cuando uno la consume, que luego, una vez que la persona se haya recuperado esta velocidad de procesamiento de la información, se normaliza. Bien, tras el abandono de estas sustancias químicas ilegales como es la marihuana. La marihuana tiene diferentes efectos que se llaman efectos bifásicos. Bien, tenemos fases de estimulación, que es la euforia, el bienestar, el aumento de la percepción y de la ansiedad. Luego tenemos la otra fase, que es la fase de sedación, que incluiría lo que es la relajación, la somnolencia. Podemos incluir también la conciliación del sueño. Y tiene otros fenómenos
como por ejemplo la risa fácil, el aumento del apetito, también la agudización de lo que son percepciones tanto visuales, auditivas, táctiles, y también genera distorsión del espacio y del tiempo, podríamos decir. Otra sustancia química ilegal es la heroína. ¿Sí? La heroína viene de la familia de los opiáceos. ¿Sí? En los primeros consumos puede haber náuseas, vómito, que luego pasaría a convertirse en placer, en euforia y en reducción de la ansiedad. Bien, que una vez que pasa ese primer consumo que dijimos que trae náuseas, vómitos, pasarían como a la segunda fase, la llamamos nosotros, que es la fase de luna de miel, donde existe el placer, la euforia y lo que nombramos recién. Tenemos síntomas en el consumo de heroína. Tenemos miosis, ¿sí? Que las pupilas se vuelven en punta de alfiler, muy chiquititas. Puede haber apatía, irritabilidad, ¿sí? Somnolencia también, deterioro del juicio, podríamos nombrar también aquí. ¿Cómo se consume la heroína? Mayormente intravenosa. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la persona que consume heroína, ¿sí? Por vía intravenosa, entre los 5 y los 15 minutos de habérsela administrado al cuerpo, produce algo conocido como el flash. Me desperté. Bien. Y entre las 3 y las 6 horas comienza lo que es el placer de satisfacción y bienestar. Luego de ese tiempo comienza a haber el periodo de abstinencia. Bien, como otras sustancias químicas ilegales tenemos la cocaína, que su efecto es euforia, agitación de lo que es la parte psicomotriz, ¿sí? Puede haber insomnio, anorexia, ¿sí? Tendencia a la violencia, deterioro de lo que es la capacidad del juicio, entre otros. ¿Sí? Y la cocaína tiene un elevado nivel de dependencia psicológica. ¿Sí? Bien. Con respecto a la cocaína, en el momento de abstinencia, la persona puede pasar por depresión, falta de energía, aislamiento social, ¿sí? Irritabilidad. También puede pasar por periodos de ideación paranoide. Bien. Y con respecto a la cocaína tenemos dos tipos de consumo. Tenemos el consumo episódico y tenemos el consumo crónico. El consumo crónico produce tolerancia a la misma. ¿Bien? Bien. Como sustancias químicas ilegales, tenemos las sustancias químicas ilegales que son sintéticas. Tenemos la primera que podríamos nombrar, es la PMMA, que es el metacrilato. Luego tenemos la MDMA, que es el éxtasis. ¿Sí? Tenemos el popper, que es un tipo de sustancia que
al inhalarse provoca esa sensación de euforia, de aumento del deseo, de vasodilatación. Bien. Luego tenemos lo que son las metanfetaminas, ¿sí? Que es una droga que es estimulante químicamente, que es muy similar a la anfetamina, ¿sí? Mayormente es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de lo que es los trastornos de déficit de atención o de hiperactividad. La metanfetamina se puede fumar, se puede aspirar, se puede ingerir o se puede inyectar. Bien. Y como otra droga sintética podemos nombrar el speed. El speed no el que tomamos nosotros, la latita, ¿no? El speed se refiere al sulfato de anfetamina, ¿sí? Que es una sustancia sintética que pertenece a la familia de las fenilaminas, ¿sí? No es el speed que nosotros consumimos. ¿Bien? Bien. Entonces, las sustancias químicas ilegales que son sintéticas se fabrican en laboratorios. ¿Qué hacen estas sustancias sintéticas? Es que estimulan el sistema nervioso central. Bien, produce abstinencia. ¿Sí? Produce abstinencia, obviamente, proporcional a la cantidad de dosis que uno consuma. Y tiene diferentes efectos, como por ejemplo los efectos del estado de ánimo, ¿sí? Los efectos en el apetito, agresividad, ¿sí? La disminución de esa sensación de cansancio. Y luego surge lo que es la depresión, el agotamiento, el sueño excesivo, la irritabilidad, los problemas de la memoria, la alteración de la atención, el aislamiento social también. ¿Bien? Bien. Como otro tipo de adicciones, tenemos las adicciones comportamentales, como puede ser el juego, ¿sí? Es una de las pocas adicciones donde no hay sustancias. Bien, según el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, el juego aparece dentro del trastorno de control de impulsos no clasificados. Bien, ¿qué sucede acá? El paciente muestra una conducta de juego que es persistente, ¿sí? Y tiene diferentes síntomas. La persona empieza a preocuparse por el juego, ¿sí? Tiene necesidad de jugar con cantidades cada vez más elevadas de dinero para conseguir ese grado de excitación deseado, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? Como síntomas puede ser que lo que sea el fracaso repetido en los intentos para controlar el juego no funcionen, ¿sí? Entonces surge esa inquietud o esa irritabilidad cuando la persona se intenta, o cuando intenta, mejor dicho, interrumpir o detener el juego, ¿sí? Y la utilización del juego mayormente lo hacen como una vía de escape a los problemas o también para aliviar ese malestar emocional que tienen. ¿Bien?
Otra cosa con respecto al juego es que en esos intentos que hace la persona repetidamente, lo hace para tratar de recuperar todo ese dinero que perdió. ¿Sí? Bien. Bien. Luego, como otro, adicciones comportamentales, dijimos que teníamos el sexo. ¿Sí? Para algunas es un problema de adicción y para otro es un problema de conducta. En esto incluye que tolerancia, dependencia, antojo, compulsión, alteración de lo que es la personalidad, ¿sí? Otra adicción comportamentales tenemos lo que es el trabajo, ¿sí? Mayormente a las personas con adicciones al trabajo se antepone el trabajo, por ejemplo, antes de la familia, antes de los amigos, antes de la recreación, ¿sí? Trabajan mayormente entre 12 y 14 horas diarias, inclusive los fines de semana, y produce abstinencia también, ¿sí? La persona se empieza a sentir inquieto, se empieza a sentir irritado, ¿sí? Se empieza a sentir culpa, angustia. En este tipo de adicción del trabajo también la persona se termina creyendo que es indispensable. ¿Bien? Y la otra adicción comportamentales son las compras, ¿sí? Esas compras de cosas inútiles. Lo compro por si algún día lo necesito, ¿sí? Las personas empiezan a gastar mucho dinero en muy poco tiempo, terminan también endeudándose para pagar esas cuotas de lo que hayan sacado. Y por último, tenemos el de la tecnología, ¿sí? Su vida, ¿qué pasa acá? Su vida está pendiente del objeto, llegando a abandonar, mejor dicho, otras actividades, como puede ser la televisión, el celular, la computadora, los videojuegos, ni hablar, internet, redes sociales, entre otras. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Sí, sí. Bien. Ahora tenemos factores que intervienen en esa conducta adictiva, o sea, toda conducta adictiva tiene características propias, entre ellas sus efectos a nivel neurobiológico, ¿sí? Entonces, es fundamental considerar los factores de riesgo de consumo. Bien, entonces vamos a ver la neurobiología de las adicciones. ¿Qué sucede? El sistema de recompensa es un grupo de estructuras neuronales que son responsables de la generación de incentivos del aprendizaje asociativo y también de las emociones con valores positivos. ¿Sí? Bien. Entonces, particularmente a ellas se involucran en lo que es el placer como un componente central. ¿Bien? Bien. Sabemos que en el cerebro tenemos lo que es el circuito de la dopamina y el circuito de la serotonina. La dopamina tiene como función el placer, la euforia, la motivación, la motricidad fina también, la compulsión, la perseverancia, mientras que el circuito de la serotonina tiene las funciones del estado anímico, de la memoria, del sueño, de la cognición también. Bien, entonces, la
dopamina, o sea, como neurotransmisor, uno es la dopamina, que es un neurotransmisor que es clave en el circuito de recompensa. Bien, la dopamina, lo vamos a hacer rápido, no hace falta que lo sepan, por cierto, la dopamina recorre desde el ATB, que es un grupo de neuronas que está localizada cerca de la línea media del piso del mesencéfalo, hasta la NAC, que es N-acetilcitalina, entre otras. Bueno, restablece y regula la síntesis de esto. Bien, ¿y qué sucede? Esto depende de la sensación de euforia. ¿Sí? En cambio, la serotonina regula ese circuito de la dopamina y ejerce su acción sobre el hipotálamo. ¿Bien? Bien. Como neurotransmisores, de la parte neurobiológica de las adicciones, siempre podemos nombrar, por ejemplo, la cocaína afecta principalmente las neuronas, ¿sí? Inhibe también lo que es la bomba de recepción de la dopamina y actúa sobre la noradrenalina y la serotonina. En cambio, por ejemplo, los opiáceos actúan también sobre las neuronas, otro tipo de neuronas, y a su vez incrementa esta liberación de dopamina. ¿Qué es la diferencia? Bien, bien. Luego tenemos lo que es el alcohol, las drogas sintéticas, la marihuana también, entre otras. Bien, con respecto a lo que es el abuso, es un patrón de uso de una sustancia, dijimos, fuera de lo que son los márgenes sociales o médicamente, podríamos decir, aceptados en una determinada cultura. La tolerancia es una necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia para alcanzar el efecto deseado, porque se produjo una disminución notable de los efectos a lo que era la dosis habitual de la sustancia que se usaba cotidianamente. Luego, lo que es el síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas tanto físicos y también de expresividad psíquica que conduce al sujeto a que se vuelva dependiente de una sustancia cuando se suspende esa ingesta. Bien. Y el síndrome de dependencia es también un grupo de síntomas, ¿sí? Que indica rápidamente la pérdida de control de uso de unas sustancias y que el sujeto continúa consumiendo a pesar de esa aparición de problemas que sean significativos relacionados con la aparición. Por ejemplo, vamos a suponer, a nosotros nos medican por cierta enfermedad que sufrimos. Una vez curado, nosotros seguimos consumiendo el medicamento porque decimos que nos hace bien, que lo necesitamos, por más que a lo mejor el tratamiento lo hayamos terminado. ¿Bien? Bien. Bien. Con respecto a lo que es la vulnerabilidad a desarrollar una adicción,
tenemos diferentes factores. Uno de los principales es el factor personal, ¿sí? Aquellos sujetos especialmente vulnerables, ¿sí?, presentarían más alteraciones en dichas áreas que facilitaría el paso al consumo puntual a una dependencia. Bien. Otro factor es el factor ambiental, la accesibilidad a esa sustancia, la adaptación o la aceptación, mejor dicho, social del consumo de la sustancia en su entorno, en sus pares, en sus familiares, que sean consumidores. Eso también juega un factor fundamental en lo que es este desarrollo de la adicción. Y luego tenemos los factores biológicos, que es la vulnerabilidad de la persona, y también la susceptibilidad del sistema nervioso de la persona que lo consume. ¿Bien? Bien. Factores de riesgo, o sea, factores de riesgo mayormente psicológicos de lo que son las adicciones. Bien, como factor de riesgo podemos incluir los atributos o las características individuales, ¿sí? También la condición de lo que es la condición, ¿cómo decirlo?, situacional, ¿sí? El contexto del ambiente donde está la persona, más si en el ambiente que está se usa o hay un abuso de sustancias. Y otros factores son los protectores, ¿sí?, que también incluye lo que es el atributo o las características individuales. Bien, también la condición de la situación y el contexto ambiental, ¿sí?, que esto que inhibe o reduce, atenúa esa posibilidad de uso y abuso de sustancias. Si la persona está en una condición o en un contexto ambiental donde el consumo de ciertas sustancias los demás no lo hacen, es más probable que él tampoco lo haga, ¿sí? No es 100% así. ¿Bien? Bien. Entonces, como factor de riesgo tenemos factores familiares. Factores de riesgo familiares puede ser el consumo de alcohol, de droga por parte de a lo mejor de los padres, cuando hay una baja supervisión familiar, una baja disciplina familiar, ¿sí?, cuando hay conflictos familiares. Bien, como otro factor de riesgo en la parte familiar tenemos lo que es el abuso físico, ¿sí?, cuando en la familia también hay bajas expectativas para los niños o para el éxito de ellos mismos. Bien. Y dentro de estos factores familiares también tenemos factores protectores, ¿sí?, cuando la dinámica familiar es positiva, cuando hay un apego familiar, ¿sí?, cuando en la familia hay creencias saludables, ¿sí?, cuando hay estándares de conductas, ¿sí?, cuando también hay un sentido de confianza que es positivo. Lo mismo pasa con los factores comunitarios,
Tenemos factores de riesgo y factores protectores. En lo que es los factores comunitarios y factores de riesgo, podemos enmarcar, por ejemplo, la deprivación económica y social. Cuando hay una desorganización comunitaria, ¿bien? Cuando hay cambios y movilidad del lugar donde a lo mejor esta persona vivió toda la vida, y nos cambiamos de barrio, lo voy a poner así, nos cambiamos de barrio y comienza a tener otro cierto tipo de amistades, que no era la misma donde se crió, por ejemplo, podríamos decir. Bien. Otra cosa de factor de riesgo comunitario es la disponibilidad y la aceptabilidad de las drogas, ¿sí? Y la baja también percepción social del riesgo de cada sustancia. Como factores protectores de los factores comunitarios podemos nombrar el sistema de apoyo, ¿sí? Obviamente positivo de la comunidad en sí, ¿sí? Las oportunidades de participar quizás como un miembro activo de la comunidad, en lo que es el descenso de la accesibilidad a las sustancias. También podríamos incluir lo que son las redes sociales y sistemas de apoyo dentro de la comunidad. No en todas las comunidades hay redes de apoyo para las personas que consumen sustancias, o en los barrios, podría decirlo, donde se sabe que hay más consumo y las drogas, las sustancias recorren las calles con total normalidad y tranquilidad. No lo tenemos. Bien. Y el otro factor de riesgo son los factores de compañeros, ¿sí? Factor de riesgo, actitudes favorables de los compañeros, de los amigos, podríamos decir, hacia el consumo de drogas, o sea, los compañeros consumidores, ¿sí? Otro factor de riesgo es la delincuencia temprana, el rechazo por parte de los iguales. Bien. Dentro de los factores de compañeros también tenemos factores protectores, como por ejemplo el apego a los iguales que no son consumidores. Bien. Otra cosa es tratar de no ser fácilmente influenciables por los que no son iguales, pares. Luego tenemos el factor de riesgo escolar, quienes pueden tener más riesgo a introducirse en el consumo de ciertas sustancias, es las personas que tienen bajo rendimiento académico, las personas que tienen bajo apego a la escuela, ¿sí? Otro factor de riesgo es el tamaño y el tipo de escuela, ¿sí? Que es más difícil controlar, más grande, más difícil de controlar. Y otro factor de riesgo que incluye dentro de estos factores escolares es la conducta antisocial en la escuela. Como factores protectores, lo ideal sería una escuela de calidad, ¿sí?
oportunidades también dentro de la escuela para la implicación presocial, que haya un clima institucional que sea positivo, el cuidado, el apoyo de los profesores, del personal en sí del centro. Bien, eso sería lo ideal. Como factores individuales, tenemos factores de riesgo que pueden ser biológicos, psicológicos, conductuales, rasgos de la personalidad. Y dentro de los factores protectores podríamos nombrar la resiliencia, obviamente, las religiones, las creencias hacia el orden social, las creencias propias también de autoeficacia, las habilidades que tenga uno para adaptarse a ciertas circunstancias que son cambiantes. También como factor individual dentro de estos factores protectores, podríamos incluir poseer aspiraciones de futuro. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el rol del acompañante terapéutico en ciertas patologías de consumo? Hoy en día sabemos que actualmente van creciendo de a poco los espacios en los que el acompañante terapéutico interviene, ¿sí? Uno de ellos son en los problemas de consumo. Entonces tenemos que saber que es necesario reconocer los diferentes enfoques terapéuticos para pensar el objetivo del acompañante. Entonces, tenemos diferentes procesos de cambio de lo que es las conductas adictivas, ¿sí? Que los psicólogos dicen que estas perspectivas del cambio lo toman como un proceso, o sea, es un modelo tridimensional que proporciona lo que es una visión global y al mismo tiempo diferenciada del cambio a partir de la integración que se realiza en diferentes estadios, procesos y también diferentes niveles de cambio. En lo que son los estadios hablamos del cuándo, es el nivel de predisposición al cambio para modificar las conductas adictivas. En lo que es el proceso hablamos del cómo, o sea, permite que comprender cómo sucede esa predisposición al cambio, o sea, por qué se motivó a hacer ese cambio. Bien, y los niveles es el qué, ¿sí? Se manifiestan hasta que cierta profundidad sea necesario trabajar con personas que puedan consolidar el cambio. Evalúan qué cambio se necesita para que pueda abandonar o que pueda reducir esas conductas adictivas. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con 3 estadios, con 3 ítems: estadios, procesos y niveles. Estadios cuándo, procesos cómo y niveles qué. ¿Bien? Bien. ¿Entendió? Así podemos entrar a lo que es
los procesos de cambios de la conducta. Vamos a empezar por el estadio de cambio, que era el cuándo. El cuándo. Entonces, sí existen 5 estadios desde que el sujeto se plantea esa posibilidad de cambiar hasta que deja definitivamente el consumo. Bien, en esto nosotros tenemos que evaluar en qué periodo está ese proceso de dejar realmente de consumir. Bien, tenemos la precontemplación, que es cuando no hay intención de cambiar. Luego tenemos la contemplación, que tiene intención de cambiar a mediano plazo. Lo calculamos aproximadamente a 6 meses. Luego tenemos la reaparición, no, la preparación, perdón, para la acción, que la intención de cambiar es a corto plazo, o sea, calcúlenle unos 30 días. Luego tenemos lo que es la acción, es dejar de consumir. ¿Sí? Esa acción nosotros lo decimos en más o menos 6 meses de abstinencia, que es la peor parte para un adicto. Y lo siguiente que tenemos que evaluar es el mantenimiento, o sea, más de 6 meses sin consumo de sustancias. Bien, recuerde que en este estadio de cambios también puede haber recaídas. Bien, esas recaídas suceden cuando las estrategias que empleamos para mantener su estado de abstinencia del consumo de drogas falla. Bien, ¿y qué sucede? Aparece en la persona ese sentimiento de culpa, de fracaso, de desesperanza, y puede afectar también negativamente su autoestima. Bien, eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Recaídas puede haber. Bien, en lo que es el proceso de cambio, que era el cómo, tenemos la autorreevaluación, ¿sí? Que consiste en que en una valoración afectiva y también cognitiva de las conductas adictivas en torno a cómo afecta esas conductas en lo que es su valor y su manera de ser. Bien. Luego tenemos la reevaluación ambiental, que consiste en qué? En una valoración de impacto que está teniendo el consumo de esa droga en la gente que lo rodea. ¿Sí? También en las relaciones interpersonales. Y cómo cambiaría si dejaría de consumir drogas. Como otro tenemos lo que es el alivio dramático, que esto hace referencia a la experimentación y también a la expresión de esas reacciones emocionales que son derivadas de la concienciación, de esas consecuencias negativas que se derivan de ese consumo de drogas. Bien, dentro también de estos procesos de cambio, que era el cómo, tenemos la autoliberación, ¿sí? Que representa un compromiso personal
caracterizado por el aumento de la capacidad de elegir, de tomar decisiones, ¿sí? Desde la creencia de que uno mismo es un elemento esencial en ese proceso de cambio. ¿Sí? Bien. Otro proceso de cambio es la liberación social, la capacidad de tomar decisiones, que aumenta también por la toma de conciencia de la representación social en esa conducta adictiva y de la voluntad, obviamente, social de combatirla. Bien. Y en el manejo de contingencia, vamos a terminar, me faltan 4 o 5, con lo que es el manejo de contingencia, es una estrategia conductual que consiste en hacer, aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia de una nueva conducta a través de un esfuerzo, obviamente. Bien, luego tenemos lo que es las relaciones de ayuda. Las relaciones de ayuda, ¿qué hacen? Consiste en la utilización de lo que es el apoyo social con el que cuenta obviamente la persona para superar sus adicciones. Bien, el paciente mayormente confía en alguna persona de lo que es su entorno, ¿sí? Para poder abordar su problema. Bien. Bien. Y nos quedan 2 más dentro de estos procesos de cambio, que es la contracondicionamiento, que consiste en la modificación de las respuestas condicionadas al consumo de drogas. Esas respuestas son de tipo conductual, cognitivas y también fisiológicas, ¿sí? Que hace que lleve consigo las emisiones de conductas alternativas al consumo de drogas. Y por último tenemos el control de estímulos, que esta se caracteriza porque la persona evita la exposición a situaciones que sean de alto riesgo para el consumo. ¿Bien? Bien. Bien. Nos quedaría, sí, que lo vamos a ver, que es cortito, el tercer nivel, que era el nivel de cambio, el qué, ¿sí? Que hace referencia a qué tan profunda es la intención de cambiar y nos indica por dónde empezar a intervenir. ¿Sí? Y acá existen 5 niveles de intervención. Bien. Primero, síntomas y situación. Siempre se inicia de ahí. ¿Sí? Entonces, el cambio acá es más accesible y también corresponde con la principal demanda del sujeto. ¿Cuáles son sus síntomas y cuál es su situación? Como 2 tenemos las cogniciones desadaptativas. El tercer paso son los conflictos intrapersonales actuales. Como cuarto tenemos los conflictos sistémicos y familiares. Y por último, los conflictos intrapersonales. Bien, vamos a ver la próxima clase las técnicas terapéuticas que podemos aplicar, que son varias,
deben ser como unas 15. Vamos a ver también lo que son las variables relevantes en el caso, los enfoques terapéuticos para lo que es todo esto de consumos, la prevención, ¿qué más? No sé qué más me quedaba. Las acciones, obviamente, del acompañante terapéutico que vamos a hacer, ¿sí? Las funciones que cumple el acompañante terapéutico en lo que es el consumo de sustancias. Y una vez terminado eso, vamos a arrancar con alcoholismo. Creo que es un solo PDF que tienen ustedes, que es ludopatía y alcoholismo. Ese, si después los quieren ir leyendo para seguir con el tema. Lo que vimos hasta ahora es una introducción a lo que son consumos de sustancias. Lo que más me interesa que sepan es que obviamente hay sustancias legales, sustancias ilegales, y todo tiene un proceso hasta, como habíamos dicho, hasta que muchas veces se vuelve dependencia ciertas drogas. Bien, que hay diferentes síntomas: el abuso, la abstinencia, la tolerancia, la dependencia, entre otras que hemos nombrado hasta ahora. Bien, hasta acá entonces el día de hoy. Nos vamos a estar viendo el próximo lunes para entrar bien en el tema de nuestra función como acompañante terapéutico en pacientes con adicciones.